Entonces Juan 14, versículo 15, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la palabra que está ahí para nosotros de parte del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella somos confrontados también en nuestras vidas, Señor, para crecer, para madurar, Señor, y para poder también ver cuánto es lo que te amamos, Señor. Tu palabra dice que si te amamos, debemos guardar tu ordenanza, tu mandamiento. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, prepara nuestros corazones para que en esta noche podamos recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se recuerda esa frase que casi siempre le hacemos a nuestros hijos? Le preguntamos a nuestros hijos cuando son más pequeños. Bueno, yo sí lo sigo haciendo a todos. Siempre yo digo: ¿cuánto me aman ustedes? ¿Cuánto me ama la Moncita? ¿Cuánto me ama el Vicente? ¿Cuánto me ama la Emilia? ¿Verdad? Y nuestros hijos nos dicen mucho, ¿verdad? Y luego le decimos: pero ¿cuánto me amas? ¿Verdad? Y ellos nos responden como niños, ¿verdad? Yo te amo de aquí hasta el sol, ¿verdad? De aquí hasta la luna, no sé. Tratan ellos de poner una cantidad en las cosas que ellos más o menos conocen y tratan de demostrarnos ese amor. Bueno, son preguntas que muchas veces, sabiendo que el otro sí me ama, porque yo sé que mis hijos me aman, me lo demuestran día a día, pero sin embargo se lo hacemos, ¿ok? Seguramente llevas años de casado, ¿verdad? Y en más de alguna oportunidad le preguntaste seriamente a tu esposa, a tu esposo: ¿me amas aún? A lo mejor estabas pasando algún conflicto y le preguntabas: ¿me amas aún? Bueno, el mismo Señor le preguntó en reiteradas veces a los apóstoles, ¿verdad? En este caso a Pedro, ¿verdad? Y le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le dice: por supuesto. Y el Señor le dice: bueno, apacienta mis ovejas. Usted conoce ese pasaje, ¿verdad? Hoy día la enseñanza que queremos hacer, esta reflexión, es justamente en relación a esto. ¿Cuánto realmente amamos al Señor? El texto que ustedes pueden ver acá atrás en el horizonte, ¿verdad? En este atardecer que hemos puesto, dice que si me amáis, Juan capítulo 14, 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué recordamos normalmente en el mes de abril? Ya viene el mes de abril, ¿verdad? Marzo, fines de marzo, principios de abril, primera semana de abril. Bueno, suceden muchas cosas durante este tiempo, pero existe una fecha que es muy importante, sobre todo para los cristianos, ¿verdad? Nosotros la esperamos. Me refiero a la Semana Santa. Es un tiempo de reflexión en donde todo el mundo se vuelve en pensar en el sacrificio del Señor en la cruz, en compartir el mensaje de la salvación con los que aún no le conocen y, por supuesto, santificar nuestras vidas. Ahora, pregunta: ¿es tan así realmente? Tú y yo y la gente que conocemos allá afuera podemos decir que amamos al Señor, ¿verdad? Es probable que todos los días nos acordemos del Señor, ¿verdad? Usted se levanta, ¿verdad? Y a lo mejor se acuerda del Señor. A lo mejor le duele algo y dice: ay, Señor, vive una situación difícil. Ay, Señor, ¿verdad? Estamos constantemente recordando al Señor en los momentos lindos, buenos, difíciles, etc. Es probable, ¿verdad? Es probable que todos los días sea así. Que incluso nos demos el tiempo para leer un pasaje de la palabra del Señor, incluso de hablarles a otras personas del mismo Señor. Pero la pregunta acá es: ¿realmente amamos al Señor? Aquí, a través de este pasaje que ustedes tienen, que pueden ver acá atrás, este pasaje nos revela si realmente amamos al Señor. Porque la respuesta puede ser sí: Señor, yo te amo. Pero la pregunta nuevamente es: ¿cuánto le amamos? ¿Le amamos de aquí al cielo, verdad? Como lo dicen nuestros hijos. ¿Cuánto le amamos realmente? Bueno, el texto que leímos nos dice que un corazón que verdaderamente ama al Señor es aquel corazón que guarda sus mandamientos. Ahora, para poder entender un poquito más esto de guardar, porque quizás para usted, para mí, la palabra guardar simplemente sea algo así como guardar en un cajón, ¿verdad? Pero la palabra dice en Juan capítulo 14, versículo 15, el texto que leíamos recién. Yo lo voy a leer la traducción al lenguaje actual. Dice así: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Eso lo está diciendo en el mismo pasaje que ustedes leen acá atrás, pero en otra versión dice: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Existe un mandamiento para todos los que hemos decidido creer en el Señor, ¿verdad? Y ser llamados sus hijos. Existe un mandamiento. Acá vamos a leer Lucas. Lolito, no sé si me puede ayudar ahí con Lucas, capítulo 10, 27.
Muy bien, Lucas 10:27 dice así. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Mire, Dios quiere que le amemos con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, no con las fuerzas que nos sobran, sino que con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, es decir, que todos nuestros pensamientos, nuestras decisiones y todo lo que sale de nuestra mente esté completamente impregnado de Él, esté completamente impregnado de la palabra del Señor. En otras palabras, Dios no quiere, por ejemplo, que usted le dé medio corazón, que usted le dé la mitad de su alma, la mitad de nuestras fuerzas y algunas cosas de nuestra mente. Para nada. Este pasaje que tengo acá puesto nos habla de que Dios nos exige absolutamente todo. Él demanda de sus hijos que le amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Dios hoy día nos pregunta, ¿estamos dispuestos a amarlo como Él realmente demanda de nosotros? ¿Está usted dispuesto, querido hermana, querido hermano, a amar al Señor realmente con todas sus fuerzas y con todo su corazón? Y lo que esto implica por lo demás. Por ejemplo, negarse a sí mismo. ¿Cuánto amamos al Señor? Esa es la pregunta de esta reflexión del día de hoy. Dios siempre ha mostrado su amor al hombre. Nos diseñó, Él por ejemplo en un principio nos diseñó un huerto llamado el Edén, que era hermoso, ¿verdad? En todo lo que había en ese lugar era realmente hermoso y el Señor lo creó para que nosotros pudiéramos vivir felices ahí sin problemas, sin ningún tipo de necesidad. Sin embargo, usted y yo ya conocemos la historia y vemos a través de la Biblia cómo fue que el hombre le retribuyó ese amor que Dios tenía hacia cada uno de nosotros al momento de la creación, se lo retribuye con desobediencia. Qué malo Adán y Eva, ¿verdad? Usted dirá eso. Qué mala la generación de los tiempos de los días de Noé. Pero tal vez nosotros estamos en la misma postura y algunos incluso peor, ¿verdad? Bueno, a pesar de su desobediencia, a pesar de la desobediencia constante del hombre, ha sido una muestra de su amor constante una y otra vez. Pero aún así seguimos retribuyéndole al Señor con mal. Al paso de la historia vemos al pueblo de Israel experimentando nuevamente el amor de Dios hasta los días de hoy, ¿verdad? Siendo liberado de la esclavitud, por ejemplo, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Egipto, ¿verdad? Se merecían ellos ese castigo producto de su rebeldía. Sin embargo, este pueblo, aún viendo la mano de Dios en todo ese momento de una manera sobrenatural, una y otra vez insistían en retribuir el amor de Dios con malas actitudes, con un corazón lleno de quejas, con un corazón lleno no sé, de lo peor. Imagínese usted da cariño y le devuelven mal. Eso es como algo terrible, ¿no? Bueno, puedes tomar usted un tiempo y recordar cómo Dios ha demostrado su amor en tu vida una y otra vez. Mira, trata de pensar un ratito ahí en tu casa, donde estás. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo Dios ha mostrado tu amor? Por ejemplo, en tu propia vida, ya rescatándote del lugar donde veníamos, ¿verdad? Donde nos alcanzó el Señor, quizás en lo más bajo de nuestras vidas. Cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros con nuestras familias, con nuestras vidas, en la salud, ¿verdad? En la provisión, en todo en general, ¿verdad? Bueno, si tomamos un tiempo para recordar cómo es que Dios ha mostrado su amor, está seguro que nos vamos a sorprender, ¿verdad? ¿Alguien puede decir, ustedes los que están ahí en sus casas, alguien puede decir lo contrario? ¿Alguien puede decir, Dios ha sido muy malo conmigo? La verdad que no, ¿verdad? ¿Alguien puede decir lo contrario? ¿Es tan difícil entender que tenemos más de lo que merecemos? Si Dios dijo que Él es amor, sin duda lo ha demostrado. Mucha gente discute hoy día acerca de si realmente Dios es amor o no lo es. Dice, no, porque manda terremotos, destruye. Hermanos, eso porque estás poniendo tus ojos en consecuencias nada más, en detalles. Pero la vida diaria es una muestra del amor de Jesús, las oportunidades, la paciencia, ¿verdad? La misericordia del Señor. Él envió primero que todo a su Santo Hijo, a Jesús, a morir por nosotros en nuestro lugar. ¿Para qué? Para salvarnos de la condenación, para darnos la oportunidad de vivir eternamente junto a Él. ¿Y qué hizo la generación que experimentó las enseñanzas de los tiempos de Jesús? Que vieron en vivo y en directo al Maestro ahí. Lo rechazaron, lo negaron, lo humillaron, lo agredieron, lo azotaron y finalmente lo que hicieron fue matarlo.
Muchos de nosotros fuimos expuestos al mensaje redentor del Señor, a la salvación, ¿verdad? Por medio de la fe y no por obras. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces en nuestra vida rechazamos ese mensaje que se nos presentó una y otra vez? Hoy día decimos ser cristianos, pero quizás detrás de eso hubo un constante rechazar el mensaje del Señor. Gracias al Señor y por misericordia hoy día la tenemos en nuestro corazón. Seguramente ya acudiste a este llamado, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces le negamos? ¿Cuántas veces nos burlamos? ¿Cuántas veces fuimos parte, ¿verdad?, de la burla hacia el mensaje del Señor? Como mucha gente hoy día lo hace. Por eso cuando tú veas a través de las redes sociales gente que comienza a burlarse del Señor, mira, di las palabras del Señor. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Juan capítulo 14, versículo 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el texto que está ahí, ¿verdad? Si tú amas al Señor, guarda su palabra, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Si amamos al Señor realmente, guardemos su palabra, pongámosla en práctica, obedezcamos al Señor. Esta frase de Jesús fue dicha poco antes de que Jesús dejara corporalmente a sus discípulos, ¿verdad? Poco antes de morir y poco antes de resucitar y ascender al Padre, ¿verdad? El Maestro ya no estaría corporalmente con sus discípulos. Él había cumplido su propósito en esta tierra, lo que se conoce como el consumado es, todo está hecho, ¿verdad? Sin embargo, nuevamente Dios nos muestra su amor y nos envía el Espíritu Santo para que no estemos solos, ¿verdad? Jesús prometió que no nos dejaría nunca solos. Cuando tú te sientas solo, recuerda que Jesús está contigo. Jesús no se ha ido de tu lado, el Señor está ahí. El Señor prometió que vendría su Espíritu Santo, ¿verdad? En representación. El Espíritu Santo es la garantía, ¿verdad?, para cada cristiano de saber que Dios está en medio nuestro. Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy día podemos ser testigos del Señor por medio de esto que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora que Él nos está, ahora que el Señor está en cada uno de los que hemos creído, ¿verdad?, tenemos esta gran responsabilidad de representarlo en esta tierra. ¿Cómo es que los discípulos lograrían representar a Jesús? Una pregunta. ¿Saben cómo era? Confiando en Él, obedeciéndole a Él, demostrando a Jesús en cada una de sus actos, ¿verdad? Guardando su palabra, como dice este pasaje, ¿verdad? En obediencia a su palabra. Esa es la forma de poder mostrar tu amor y mi amor al Señor. No hay forma de poder demostrarle amor a Dios más que obedeciendo su palabra. Ustedes padres que están ahí en sus casas, ¿cuántos padres hay ahí en casa? ¿Cuántos de ustedes, hermanos queridos, cuántos de ustedes van a estar muy de acuerdo conmigo cuando yo les digo que lo que más anhela un padre es que sus hijos sean obedientes? ¿Cuántos de ustedes? Yo les aseguro que todos están diciendo sí. En realidad eso es lo mejor, porque puedes tener un hijo que pueda ser muy exitoso en sus estudios, pero si es un hijo desobediente, tú te sientes mal como padre, ¿verdad? Bueno, de esta misma figura, en esta misma situación, Dios quiere que demostremos nuestro amor para con Dios, ¿verdad? Para con Él, obedeciendo su palabra. ¿Cuán desobedientes somos, hermanos? Porque no obedecemos su palabra, porque no la aplicamos, porque claro, si aplicar la palabra de Dios cuando todo está bien, cuando no hay tentación, ¿verdad? Es muy fácil, de beneficio en nuestras vidas, siempre. Pero cuando viene el momento de la tentación, cuando viene el momento de la prueba, de la dificultad, cuando realmente debemos demostrar nuestro amor al Señor, ¿cómo lo estamos manifestando? ¿Estamos o no obedeciendo al Señor? Siempre les he dicho que la mejor forma de poder demostrar mi adoración al Señor no es cantando alabanzas, entonando cánticos solamente, sino que esto va mucho más allá. Cuando tú y yo vencemos la tentación, ¿verdad? Eso ya no se transforma en un pecado. Estamos en ese momento, en ese preciso momento, guardando la palabra del Señor, como este texto que dice, guardad mis mandamientos. Si tú amas al Señor, guardemos su palabra, comencemos a obedecer, comencemos a someter nuestra propia voluntad ahora a la voluntad de Dios. Dice la Biblia, ya no vivo yo, decía el apóstol, ¿verdad? Ya no vivo yo porque Cristo vive en mí. Eso significa que todas mis decisiones ahora pasan primeramente por la voluntad del Señor. ¿Cuánto amamos a Dios? Si me amáis,
guardad mi palabra, mis mandamientos. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto amas al Señor? En esta pregunta que hacemos tenemos que hablar por lo menos de tres cualidades que van siempre unidas en relación a nuestro amor al Señor. Tiene que ver con la fe, tiene que ver con la obediencia, ¿verdad? Y también con nuestro amor, ya en todas las áreas, hacia el Señor. Juan capítulo 13, versículo 36, si me acompaña Lolito ahí. Juan 13, 36, lo vamos a leer. Dice así, usted lo va a ver acá proyectado en la pantalla. Dice Juan 13, 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. El versículo 38 dice, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bueno, este pasaje, hermano, en este pasaje vemos a un Pedro, al Pedro que tanto criticamos, ¿verdad? En su impulsividad, ¿verdad? Pero que a la vez tanto nos representa a cada uno de nosotros. Pedro le está haciendo algo así como una especie de pataleta, ¿verdad? De berrinche al Señor, insistiéndole que quería ir ahora ya, ¿verdad? Pero Pedro, que el Señor se tenía que ir ahora ya, pero Pedro le decía, ¿por qué? Le insistía en que no, ¿verdad? Había una discusión, usted tiene que leer ahí todo ese contexto para poder entender un poquito más, ¿verdad? Pero lo que Pedro estaba haciendo era demostrándole que estaba confiando en sus propias fuerzas, estaba confiando en sí mismo, ¿verdad? Pedro no estaba creyendo en las palabras que el Señor le estaba diciendo, ¿verdad? El Señor nos dice, tengo planes contigo, pero necesito primero tratar cosas contigo antes, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros diciéndole, Señor, pero ¿por qué no me dices tus planes ahora, verdad? ¿Por qué no me bendices ahora? Y el Señor te dice, pero es que tengo que tratar ciertas áreas contigo. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Estamos dispuestos realmente a esperar en el Señor? ¿O somos capaces incluso de confrontar al Señor y decirle, Señor, quiero ahora ya, como por ahí algunos decían, mi milagro? ¿Estamos dispuestos a esperar el tiempo del Señor en nuestras vidas? Muchos nos equivocamos al adelantarnos, al apresurarnos, ¿verdad? Porque pensamos, algunos llegan a pensar y se llegan a convencer como que a Dios se le olvidó nuestras peticiones, como que Dios se olvidó de nosotros. Pero yo te quiero decir que Dios cumple sus promesas. El Señor cumple sus promesas. En el Señor no existe error. El Señor ya conoce nuestras peticiones, las más profundas del corazón. Incluso antes que estén en nuestra boca, el Señor ya las conoce todas, dice la palabra. Sin embargo, muchas veces Dios no nos puede bendecir, no nos puede responder en la área que estamos pidiendo, porque Dios aún necesita tratar con nosotros. Porque si nos da lo que estamos pidiendo, puede ser que sea algo peor para nosotros, ¿verdad? Es como que si tú, por ejemplo, no eres una persona que está preparada, por ejemplo, para enfrentarte a la riqueza. Vamos a poner un ejemplo de los que tanto nos gustan, ¿verdad? La riqueza, el dinero, ¿verdad? Tener mucho dinero, ¿verdad? Pero muchos de nosotros quizás no estamos preparados en nuestro corazón para poder recibir tamaña bendición, mientras que hay otras personas que sí lo están, ¿verdad? Porque en su corazón nace el dar. En cambio, hay personas que al momento de recibir bienes, ¿qué sucede en su corazón? Se endurece, ¿verdad? Y comienzan a guardar, comienzan a atesorar, ¿verdad? Y se vuelven avaros, ¿verdad? Y su Dios comienza a ser el dinero. Bueno, muchas veces somos como Pedro, ¿verdad? Queremos tratar de manipular al Señor, queremos tratar de evitar incluso la crucifixión, como en algún momento lo intentó hacer él, ¿verdad? Queremos evitar el trato de Dios en nuestra vida, sin embargo, no queremos obedecer, ¿verdad? Es tan simple. Si amamos al Señor, guardemos su palabra. Niégate a ti mismo. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a tu vida una y otra vez, pero seguimos cayendo en el mismo error? El Señor le estaba diciendo a Pedro acá, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me vas a seguir después. ¿Qué parte, verdad, de después muchas veces no entendemos, verdad? Había una misión que cumplir en esta historia. Había una misión que cumplir para sus discípulos, ¿verdad? Después de que el Señor se fuera, había una misión que ellos debían desarrollar, esa es la gran comisión. Imagínate,
Imagínate que el Señor hubiese hecho caso a las peticiones de sus discípulos. A lo mejor ellos querían irse con Él, ¿verdad? Pero Dios tenía todo un plan, ¿verdad? Luego acá el Señor le dice a Pedro que incluso Él lo iba a negar 3 veces, ¿verdad? Antes de cantar un gallo. Usted conoce esa historia, ¿verdad? Había un propósito del Señor en esta lección con Pedro. El Señor quería enseñar a Pedro que aprendiera a confiar en Él plenamente, porque Pedro necesitaba ser tratado. Sin duda Pedro fue un gran hombre en las manos del Señor, pero sin duda también Jesús debía tratar con su vida y con su impulsividad, así como lo hace contigo y lo hace conmigo cada día. Pedro debía dejar de confiar en sí mismo, ¿verdad? A lo mejor tenía egocentrismo, se creía autosuficiente, ¿verdad? Pero el Señor debía tratar con él, ¿verdad? Para que dejara de confiar en sí mismo, para que comenzara a confiar ahora en el Señor, aprendiendo a confiar en sus palabras y junto con esto aprender también a la medida en que realmente le amamos. O sea que nuestra obediencia nuestro amor, ahí sí, nuestro amor está relacionado directamente con nuestra obediencia. ¿Ok? ¿Cuánto amas al Señor? ¿Eres obediente al Señor? ¿A la palabra del Señor? ¿En poquitas cosas? ¿O estás siempre ahí constantemente siendo un hombre obediente? Bueno, te quiero decir que si eres un hombre o una mujer obediente a la palabra del Señor, es porque tú amas mucho al Señor. Si no, simplemente se aplica acá un texto que dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos del Señor. Qué terrible, fuertes palabras, ¿verdad? Pero así somos. ¿Cuánto amas al Señor? Vamos a leer Juan capítulo 21, versículo 1. Juan 21, versículo 1. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera, ¿verdad? Ojo que acá hay una frase que dice después de esto, ¿verdad? Se refiere a lo que sucedió en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 20, ¿verdad? Ahora, en ese capítulo Jesús se había manifestado a los discípulos de una manera gloriosa, ¿verdad? Lo había hecho como el Cristo resucitado. Pero habían discípulos que no estuvieron ahí para verlo y solo supieron porque les contaron, ¿verdad? Pero no habían creído. Por lo tanto, su obediencia y su amor a Cristo no era como debía ser. Dice la Biblia: bienaventurados los que sin haber visto y oído han creído. Pero usted conoce la historia, ¿verdad? Uno de esos discípulos, usted ya lo conoce, fue Tomás, ¿verdad? Que cometió este gran error. Le faltó fe en el Señor, ¿verdad? Él decía que si no metía su mano en la herida del Señor, él no iba a creer. Usted dice hoy día: ay, pero ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Ahí estamos, ¿verdad? Conociendo la palabra del Señor, habiendo sido revelado el Señor por medio de su palabra, y cuando viene la prueba no estamos creyendo, estamos siendo igual que Tomás. Necesitamos ver el milagro primeramente para luego decir: en realidad sí, ¿verdad? Pero hoy día, en medio de las pruebas, en este COVID que estamos teniendo, ahí vemos manifestada la prueba del Señor, ¿verdad? Ahí se ve manifestada realmente como en nuestra fe, si realmente estamos creyendo o no en el Señor, hermano. Pareciera esta noche, necesitamos que nuestra fe aumente. Pídale al Señor ahí: Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe para poder ser desafiados y comenzar a mostrar día a día que creemos en ti. Bueno, se supone entonces que Tomás era un discípulo, ¿verdad? Se supone que fue testigo de la muerte del Señor y que también sabía que Jesús había dicho que iba a resucitar. Pero su fe se manifestó con incredulidad al no creer que el Maestro había resucitado. Entonces, esta era la confianza que le demostraban sus discípulos al Señor. Pregunta para ustedes: ¿cuál es la confianza, la obediencia, el amor que tú le profesas al Señor? Una y otra vez Jesús tuvo que tratar con sus discípulos para que creyeran en Él y tuvieran la capacidad de ser verdaderos discípulos y cumplir su misión demostrando su verdadero amor. ¿Cuántas veces alguien
que conocemos nos ha hablado de su necesidad y hemos escondido el mensaje del Señor por vergüenza muchas veces, por no creerle a Dios, por pensar que Dios no puede obrar en la vida de esa persona. No predicamos del Señor porque no creemos que Él sí resucitó. Muchas veces dejamos de predicar del Señor porque no creemos simplemente, ¿verdad? Porque no estamos 100% convencidos de que Él es Dios. Porque cuando tú sabes de algo, un dato por ahí que alguien te dio, ¿verdad? Alguna persona te dio un dato de que en tal lugar están vendiendo tal producto a un muy buen precio y es un producto muy bueno, ¿qué es lo que haces tú? Lo compartes. Te dedicas a escribirlo por WhatsApp a todos tus amigos, familiares, amigos, para que aprovechen la oportunidad porque es una muy buena oportunidad, una muy buena oferta. Porque tú lo crees, alguien te lo dijo, quizás lo compraste, ¿verdad? Lo experimentaste, utilizaste ese producto y te gustó. Lo compartes, eso es lo natural. Esto mismo sucede, es burdo ese ejemplo, pero eso mismo sucede cuando realmente experimentamos el amor de Cristo. Y podemos decir como aquellas mujeres, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces, cuando no predicamos del Señor es porque simplemente no creemos realmente que el Señor ha resucitado. Muchos querrán hacerlo cuando experimenten el toque del Señor, quizás visible en sus vidas. Pero no dice la Biblia, y repito nuevamente esto, bienaventurados los que sin verle han creído. Debemos obedecer la palabra de Dios, hermanos. Obedecer la palabra de Dios es un símbolo de amarle. Por eso este pasaje que hemos leído al principio de Juan capítulo 14, versículo 15, nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Okay? Bueno, estábamos leyendo Juan capítulo 21, versículo 1, ¿verdad? Sigamos leyendo. Dice Juan 21, 1, dice así, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Jesús no se manifestó a todo el mundo, ¿ok? Lo hizo solo con los que Él quiso. Esto fue esto lo hizo con el propósito de afirmarlos en la fe, ¿verdad? En su obediencia y darles también una gran lección a que lo manifestaran, ¿verdad? En su vida, ¿verdad? Y pudieran ser buenos representantes de Cristo. Si ves que Dios ha comenzado a tratar en tu vida, en todas tus áreas, debes saber que tú estás siendo preparado por Dios para poder ser usado, ¿verdad? Necesitamos el trato de Dios en nuestras vidas para poder demostrar cuánto le amamos. Esta fe tiene que madurar, ¿verdad? Es importante. Por ahí algunos andan predicando que podemos amar a Dios incluso sin obedecerle, ¿verdad? Sin obedecer su palabra. Puede sonar esto fuerte, puede sonar incluso absurdo, pero es una realidad. Hay gente que dice, mira, no te preocupes, ven al Señor tal como estás. Hasta ahí vamos bien. Sí, tal como estás venimos al Señor. Y Dios te ama tal como eres. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Así que vive tu vida tal como eres y Dios va, si no importa, acá es por fe, ¿verdad? La salvación es por fe. Y comienzan a mostrar un evangelio distorsionado, extraño. ¿No fue que Jesús le dijo a esa mujer, la mujer adúltera, ¿verdad? Que iba a ser apedreada? ¿No le dice al Señor dónde están los que te apedraban, ¿verdad? Y la mujer miró, no había nadie. Le dice, ni yo te condeno. Y luego le dice, párate, ven, párate y no peques más. Ahora ándate y no peques más. En ningún caso el Señor le dice, párate y sigue siendo la misma mujer adúltera. Le dice, párate, recibe el perdón y ahora en adelante ya no seas la misma. Ese es el mensaje, ¿verdad? La Biblia dice no mentir y tampoco... ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Muchas veces mentimos. La Biblia dice que ama a tu prójimo y odiamos a nuestros enemigos, ¿verdad? La Biblia dice congrégate, ¿verdad? Y no nos congregamos. Dice no forniques y fornicas, ¿verdad? En tu mente, ¿verdad? Lo haces. Dios aborrece incluso al que murmura y murmuramos. Dios aborrece a los que ponen mal unos con otros, ¿verdad? Sobre todo hermanos. Y ahí están, ¿verdad? Algunos contenciosos. ¿Te das cuenta, querido hermano, que no obedecemos al Señor y a su palabra muchas veces? Entonces esto dice que no estamos amando tanto al Señor como quizás estamos hoy día convencidos. Porque la Biblia dice, Juan capítulo 14, 15, que lo hemos leído, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, hermano.
La evidencia de la obediencia demuestra entonces nuestro amor por el Señor. Otros por ahí dicen que Dios nos acepta así tal cual, pero hermano, eso es un grave error. ¿Ok? Perfecto. Entonces es importante, hermano, que podamos reflexionar en todo esto que hemos hablado en esta noche. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Estás dispuesto realmente a demostrar tu amor con el Señor? ¿Estás dispuesto realmente a... ¿Estás dispuesto realmente a renunciar a ti mismo por amor del Señor? ¿Verdad? Si el Señor te ha dicho algo, ¿qué vas a hacer? Si el Señor te dijo, quédate quieto, espera, confía en mí, tranquilo, tranquila. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir tratando de buscar tus propias alternativas? Bueno, si realmente amas al Señor, entonces, hermano querido, guarda tu palabra, guarda su palabra, ¿verdad? Mira, la obediencia tiene consecuencias en nosotros, como cristianos. Dios bendice al corazón obediente. Dios se agrada del corazón que obedece. Fíjate que Dios no se enoja tanto con el corazón que se equivoca, porque Dios sabe que nos equivocamos. Pero el corazón orgulloso el Señor lo mira de lejos. Pero el corazón obediente el Señor lo bendice, lo ama, ¿verdad? Es cercano a Él. ¿Cómo está tu corazón hoy día delante del Señor, amado hermano? Por eso es importante, mi querido hermano, que tomes esta decisión y puedas ser delante del Señor una persona recta, una persona obediente, una persona que muestre su amor verdaderamente, ¿verdad? No lo olvides, este principio bíblico que hablábamos. En la medida en que tú y yo confiamos en las palabras del Señor y lo obedecemos, esa es la medida en que realmente le amamos. ¿Qué tenemos hoy para ofrecerle al Señor? No vamos a hablar de dinero, ¿verdad? Si lo que quieres ofrecer a Dios excluye el obedecer su palabra, no hay valor alguno en tu ofrecimiento. Juan capítulo 21, versículo 4. Vamos a leer ahí en adelante. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Qué bueno es cuando logramos entender que no tenemos nada de valor para ofrecerle al Señor, ¿verdad? Sin embargo, podemos demostrarle a Dios que lo amamos, que confiamos en Él y que obedecemos su palabra. Versículo 6 dice, y Él les dijo, echad la red, que es lo que les dio una orden, echad la red a la derecha de la barca, usted conoce ya este pasaje, y hallaréis. Entonces la echaron, obedecieron. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. O sea, aquí te muestra, ¿verdad?, los principios. Obediencia, bendición. Obediencia, bendición. No importa la situación acá era que no había ni un pez, no había ni una posibilidad. Ellos estaban destinados a irse a casa sin nada, ¿verdad? Pero como obedecieron, acudieron al Señor, obedecieron, vino la bendición. Entonces aquel discípulo, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella seguramente, y se echó al mar, ¿verdad? Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Que esta historia relate el temperamento y la impulsividad de Pedro no significa que Dios quiere que seamos nosotros como Pedro, ¿verdad? Dios quiere que aprendamos de esto, ¿verdad? Que dejemos la emoción y la impulsividad de lado y demostrémosle a Dios cuánto le amamos. ¿Sabes cuándo se dieron cuenta que era el Señor el que estaba en la orilla de la playa? Fue cuando se dieron cuenta que la red estaba completamente llena de peces, que habían experimentado un milagro. Normalmente en este tipo de oficios los pescadores son muy orgullosos, ¿verdad? Y no permiten que un extraño, y menos de la orillita, ¿verdad?, les dé instrucciones de cómo hacer lo que ellos sabían. Entonces habían estado ahí toda la noche, ¿verdad?, aplicando sus conocimientos como pescadores, sus mejores carnadas, etc. Y que un desconocido les dijera qué hacer era
mínimo para insultarlo, ¿verdad? Sin embargo, no lo hicieron. Algo los llevó a obedecer. Esto significa que estaban aprendiendo la lección, ¿verdad? Fueron obedientes a la palabra de este hombre extraño que resultó ser el mismo Señor. Alguien cercano a ellos, ¿verdad? Muchos cristianos hoy día tienen a Jesús como un extraño. No tienen comunión con Él. Y ahí están cada domingo escuchando la palabra de Dios. Tienen un desastre en sus vidas personales, pero no quieren obedecer a la palabra de Dios. Dejemos de luchar contra Dios, hermanos. Dejemos de luchar en contra de Dios, hermanos. ¿Para qué? ¿Tienes a Jesús como un extraño en tu vida? ¿O es alguien cercano? ¿Es alguien con quien tienes comunión? Ya estos discípulos comenzaron entonces a dejar de cuestionar al Señor y comenzaron a obedecerlo y vieron los milagros. ¿Ok? ¿Quieres ver un milagro en tu vida y en la vida de tu familia? Bueno, comienza por creer en el Señor, a obedecer su palabra, a guardarla. Y Dios te dirá dónde tirar esa red para que te dejes de perder tu tiempo y tu bendición venga dirigida de parte de Dios y no en tus fuerzas. Porque a veces puede ser que salgan buenos peces, pero a veces esa bendición no viene de Dios. No todo lo que brilla es oro, hermanos. Juan capítulo 21:9 dice así, 21:9, ¿estamos bien? 21:9. Dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Qué rico, ¿verdad? Me dio hambre. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Mire, Jesús tenía el control de la vida de estos discípulos, ¿verdad? Que estaban aprendiendo lecciones. Dios sabe lo que necesitamos. Sabe Dios lo que tú y yo necesitamos hoy día. Y créeme que quiere bendecir nuestras vidas, pero muchas veces no lo puede hacer porque ahí estamos contendiendo en contra de la palabra del mismo Señor. Pero pastor, si yo amo a Dios y le obedezco su palabra, entonces, bueno, deje de mentir, deje de robar, deje de fornicar en su corazón y en su cuerpo, deje de codiciar a la mujer o al hombre de su prójimo, deje de murmurar contra su hermano, de tratar mal a su propia familia. ¿Quiere que siga? ¿Te das cuenta que no obedecemos a la palabra de Dios, pero insistimos en querer ser hijos de Dios? Si amamos al Señor, entonces demostrémoslo desde ahora ya. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 21:11, Lolito. 21:11. Vamos a leer. Dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Mira, si Dios va a bendecir tu vida, lo hará en sobremanera y Él no va a permitir que esa bendición la pierdas. Pero antes de todo eso, debe tratar con nosotros y reforzar esa red. ¿Ok? Versículo 12 dice, les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, el que había iniciado todo, le dice a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondiendo, le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Estaba Pedro apacentando los corderos del Señor? No, ¿verdad? No estaba haciendo esto, ¿verdad? Al contrario, los estaba incitando a la desobediencia, ¿verdad? Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, porque si le preguntó tantas veces, ¿verdad? Se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Estas respuestas del Señor, que tienen ahí un trasfondo, hay mucha profundidad en esto. Pero hermano, ¿amas realmente al Señor? ¿Estás dispuesto a demostrar tu amor a Dios como Él quiere que se lo demuestre? Finalmente ya sabemos que Pedro fue un hombre usado por el Señor, que aprendió a amar a Dios, pero tuvo que pasar
un trato. Versículo 18, de cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. La única manera que podemos entonces, hermanos, de demostrarle al Señor que le amamos es obedeciendo su palabra. No olvides este principio bíblico que hemos visto esta noche. En la medida en que tú y yo confiamos en las palabras del Señor y le obedecemos, esa es la medida en que realmente le amamos. Juan capítulo 14, 15. Si me amáis, si realmente amamos al Señor, hermanos, guardemos sus mandamientos. Quiero invitarte a que ores ahí en tu casa. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra en medio nuestro. Gracias, Señor, porque hoy día, esta noche de día jueves, tú nos confrontas, Señor, en relación a nuestro amor hacia ti. Si realmente te amamos, Señor, vamos a guardar tu palabra, lo que hemos aprendido, Señor. Perdónanos, Señor, porque tantas veces, Señor, hacemos mal. Hacemos lo contrario, Señor. Y no es porque no sepamos ni nos demos cuenta, Señor. Es porque somos desobedientes. Señor, hoy día tú nos confrontas con tu palabra para ser más agradables a ti. En el nombre de Jesús te pido que nos bendigas. Ayúdanos, Señor. Porque si realmente te amamos, queremos guardar tu palabra. Queremos obedecerte a ti, Señor. Bendice a mis hermanos que están en sus casas. Bendíceles grandemente, Señor, cada día. Y gracias, Padre, por tener esta instancia en este día jueves de poder reunirnos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por conectarse en este día jueves. Solamente recordarles que el estudio bíblico de los días jueves se traslada ahora a nuestro instituto bíblico, que va a estar ahí online. Recuerde que ahí a través de los chats estamos dejando para que se puedan inscribir 100% online. Y queremos contarles que a partir de los próximos jueves ya les envié a través del WhatsApp interno de la iglesia los turnos para que cada uno de ustedes como familia pueda también servir al Señor desde sus casas, ¿verdad? Van a haber hermanos a cargo de los devocionales, otros van a estar a cargo de dirigir las alabanzas y otros van a estar a cargo de compartir la palabra. Si no está dentro del turno de esta semana que viene de febrero y el mes de marzo, tenga paciencia porque también le va a tocar en base también a su compromiso, ¿ok? Dios les bendiga, mis hermanos. Les dejo ahí un ratito para que puedan saludarse a través de los chats y nos vamos. Bendiciones para todos ustedes. Les amamos en el Señor y que estén muy bien. Bendiciones. Muchas gracias, Benja y Lolito. No sé quién está conectado finalmente, pero muchas gracias para ustedes por ayudarnos aquí también en los controles. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones para ustedes. Eres incomparable, Señor. A ti te cantamos. Aleluya. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Sea ahora y siempre el Señor. Excelso es sobre las naciones, sobre los cielos su gloria para siempre. Quien como el Señor que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo. La aleluya, aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios.
naciones, sobre los cielos su gloria para siempre. Y como el Señor que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Nuestro Dios levanta del polvo al pobre y le da familia al estéril. Nadie es como nuestro Dios. Da un grito de júbilo al Señor. Nadie como tu Señor. Cantemos, aleluya. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito. Vamos con las voces. Aleluya. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre. La congregación cantando. Aleluya, vamos. Nadie es todos juntos. Aleluya. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora. Alaben su nombre. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Alaben su nombre. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. En ti nos alegramos, Señor, porque nos has dado una nueva vida en la cual tú vives y reinas. Tú y Dios, la vida o la muerte, tú debes escoger. Escoge pues la vida y no la maldición, ¿sí? Y vivirás por siempre bajo su bendición. Y la iglesia dice, bendecido yo estoy, aleluya, y bendecido yo estoy, aleluya. Vamos, arriba las palmas. Estamos bendecidos, Señor. Has sido bueno con nosotros en cada momento. Hemos visto tu misericordia.